capítulo 8, desde el versículo 5. Una historia preciosa de fe. Y si tú quieres, es tu historia y la mía. Si yo quiero, es mi historia también. Una historia de fe. Y nadie está fuera de esta historia. Nadie está fuera de la fe. Solo hay que querer. Y aquí tenemos la historia de un hombre que quiso. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 8 y versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, una ciudad de la región de Galilea, vino a él un centurión, un soldado romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún en Israel, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. El domingo 30 de octubre de 1938, a las 8 de la tarde, la cadena televisiva CBS en Estados Unidos estaba emitiendo un programa de radio con un episodio titulado La Guerra de los Mundos. 8 de la tarde, 30 de octubre, víspera de Halloween, y probablemente con esa intención se emitió ese programa radial. Estaba al micrófono Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Y aunque se advirtió por 2 veces que era una dramatización de una obra de ciencia ficción, la emisión provocó pánico en parte de la audiencia. Hubieron norteamericanos que salieron corriendo a las calles. Hubieron norteamericanos que prepararon sus coches para huir, porque creían que ciertamente estaban siendo invadidos por extraterrestres. Se anunció al principio del programa. En el minuto 40 del programa se volvió a anunciar que era una obra de ciencia ficción, pero aún así ya se había provocado el pánico. Es más, luego los medios de comunicación crearon el mito, porque no es seguro de que hubiera sido así, de que millones de estadounidenses se asustaron ante una invasión extraterrestre, por lo que estaban escuchando. Lo creyeron. Es más, estaban tan metidos en lo que estaban escuchando que ni prestaron atención a ciertas advertencias de que estaban ante una obra de ciencia ficción. Tan buenos eran los que estaban al micrófono, nada más y nada menos que Orson Welles. Y entraron en pánico por lo que estaban oyendo. Es de mucha importancia aquello que escuchamos, aquello que miramos, aquello a lo que prestamos atención. Son importantes las cosas en las que pensamos, aquellas cosas a las que le damos una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Son importantes las cosas que interiorizamos, que permitimos que pasen a nuestro corazón y comiencen a formar parte de nosotros. Son importantes. ¿Por qué? Porque pueden afectar nuestra manera de pensar e incluso pueden afectar a nuestro comportamiento y nuestras decisiones, nuestros hechos. Aquellas gentes se asustaron. Y tú y yo no podemos tildarlos
ni de cobardes, ni de necios, ni de imbéciles, ni de idiotas, no. Estaban escuchando. Y lo que escuchaban les afectó. Lo que escuchaban les afectó. La fe de aquel soldado romano, de quien hemos leído, pudo venir de lo que había oído que Jesús hizo en la ciudad de Capernaum o en toda la región de Galilea. La fe de aquel soldado romano pudo venir de todo lo que él estaba escuchando, todo lo que había escuchado que ocurría en la ciudad de Capernaum y todo lo que él había escuchado que estaba ocurriendo en la región de Galilea. Quizás escuchó historias de los milagros que Jesús había hecho. O quizás pudo ver con sus propios ojos a gente que él conocía y que luego vio sanada o transformada. No nos podemos olvidar que él estaba allí en aquella ciudad, probablemente en una guarnición romana. A él le estaban llegando noticias de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús enseñaba. Él pudo ver gente entrar y salir, conocer sus enfermedades, sus problemáticas. Quizás alguno de ellos los tuvo que arrestar. Y ahora podía estar viendo quizás a gente transformada, a gente sanada. Todo aquello lo podía haber escuchado él y lo podía haber mirado. ¿Por qué no? Quizás escuchó de boca de otros las enseñanzas de Jesús, los escuchaba hablar. Y todo aquello, no en vano, todo lo que él escuchó, todo lo que él pudo ver, todo esto fue levantando y moldeando la fe en Jesús en su interior. Todo aquello probablemente fue trabajando su fe. La fue construyendo poquito a poco. A pesar de que él vivía rodeado de gente que decía tener fe en Dios. En otros pasajes parece ser que él construyó una sinagoga a los judíos. Estaba rodeado de gente que parecía o decía tener fe en Dios, pero a la hora de la verdad, aquella fe de la que él estaba rodeado no le estaba sirviendo. No era una fe práctica, no era una fe que le estaba ofreciendo ayuda, que le estaba ofreciendo verdadero consuelo, verdadera fuerza para vivir. En el momento de más necesidad acudió a Jesús. Pero pudo acudir a él porque todo aquello que él había escuchado o que incluso él ya había visto, había ido trabajando fe verdadera en su interior. Era un hombre dispuesto. Era un hombre dispuesto. Romano, soldado, pero dispuesto. Y su fe fue creciendo en el interior de aquel hombre. Al punto que fue la fe la que le llevó a buscar a Jesús. Y fue la fe de aquel hombre la que activó el milagro. Dice la Biblia que la fe llega por oír la palabra de Jesucristo. Y en aquel hombre surtió efecto, produjo fe. Si queremos una fe viva, una fe eficaz, una fe que sirva, entonces tenemos que exponernos, vivir exponiéndonos vez tras vez a la palabra de Jesucristo. Tenemos que meditar en su palabra, pasar tiempo con su palabra, perseverar en su palabra. Tenemos que dejar que su palabra nos permee, se introduzca, que su palabra vaya trabajando en nuestro interior. Tenemos que dejar tiempo a que su palabra haga efecto en nosotros. Es una obra de perseverancia, de constancia. Tiene que ser ayer, tiene que ser hoy, tendrá que ser mañana. Si queremos que la fe luego sea eficaz y queremos que la fe nos impulse a encontrarnos con Jesús y a vivir esos milagros, no puede ser la fe de un momento. Tiene que ser una fe que vaya trabajando en nuestro interior
al punto de que llega a ser una fe, como dijo el propio Jesús, grande es la fe de este hombre. Y todavía no se había juntado con Jesús. Probablemente era de oídas, de lo que él había mirado, pero en otros. Y ya su fe era grande. Si queremos una fe así, no tenemos más remedio, como dice la Biblia, que exponernos a la presencia de su palabra. Pasar momentos y momentos, tiempos y tiempos expuestos a su palabra. Porque la Biblia dice que de ahí viene la fe. Y tenemos que poner también atención a aquellos testimonios de experiencias reales y verdaderas que nos cuenten otros. ¿Por qué tienen que ser experiencias reales y verdaderas? Porque si no, no construyen fe. Y si la construyen, luego esa fe no te va a servir para nada. A mí no me serviría para nada en mi vida que alguien me intentara convencer de que la tierra es plana. Y si me convenciera de eso, a la hora de la verdad, a la hora de mis necesidades, a la hora de mis conflictos, no me serviría para nada. Prestemos atención. ¿Por qué no? Claro que sí, pero a las experiencias reales que otros están viviendo. Pidámosle que nos las cuenten, que nos muestren con hechos cómo sus vidas cambiaron. Porque todo eso va a ir levantando en nosotros la fe verdadera en Cristo. Va a crear en nosotros fe. O la va a levantar si cayó. O la va a moldear si se torció. ¿Por qué? Porque la fe que viene de Jesús, Él también la perfecciona, Él también la trabaja, Él también la endereza, Él también la repara. Nuestra fe ha podido sufrir y se ha podido deteriorar, o peor aún, amoldar a mentiras. Necesitamos pasar tiempo con Jesús, con su palabra, con gente que ha vivido experiencias reales, para que nuestra fe sea o bien levantada, o bien reparada, o bien vuelta a moldear. Y al final, lo que haya en ti, lo que haya en mí, sea una fe viva, una fe eficaz. Quizás, tengamos que hacer más veces como hizo aquel padre pidiendo un milagro para su hijo, que al final lo que le pidió a Jesús fue que le ayudara a creer, porque reconoció que tenía problemas de incredulidad. Y más que terminar pidiéndole a Jesús un milagro, acabó pidiéndole, ayúdame en mi incredulidad. Y luego vino el milagro. Porque Jesús conoce los corazones. De nada sirve que nos desgañitemos pidiendo el milagro si no hay fe. Sería mejor, como estoy diciendo, que quizás en alguna ocasión o muchas veces, mejor le digamos a Jesús, ayúdame a creer. La fe que tenía aquel soldado romano era una fe válida. Jesús dijo de aquel tipo de fe que era una fe grande. Y era cierto que era grande, porque aquella fe sirvió para sanar a su sirviente, al sirviente de aquel romano. Y no importó que fuera romano, porque Jesús no hace diferencia entre personas. La única diferencia es creer o no creerle. No importó la condición de romano, no importó la condición de soldado, no importó, como hoy no importa nuestra condición con la que llegamos a Él, porque Jesús no hace acepción de personas. Lo que marca la diferencia es que venimos a creerle. Aun cuando nos cueste creer, pero yo quiero creerle y le pido ayuda. ¿Qué tipo de fe era aquella que tenía aquel hombre? ¿Qué fundamento tenía aquella fe para alcanzar ese milagro? ¿Cómo era la confianza en Jesús que ya tenía aquel soldado romano? Yo quiero hablar un poquito de esa fe, muy cortito. Era una fe, cuando leemos ese episodio en los evangelios,
Era una fe que creía en la autoridad de Jesús. Creía que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Creía en su autoridad. Como él sabía que también tenía autoridad. Creía que Jesús también la tenía. Creía que Jesús podía hacer el milagro. No puso la necesidad por encima del poder de Jesús. Puso el poder de Jesús por encima de la necesidad. Quizás a veces nosotros, cuando miramos la necesidad, la vemos tan grande, tan grande, tan grande, que creemos que el poder de Jesús no es suficiente. Puede ser que veamos nuestro problema tan grande que dejemos chiquitito el poder de Jesús. Aquel romano creía en la autoridad de Jesús. Él creía que Jesús tiene poder para el milagro. Una fe que creía en la autoridad de Jesús. Está ahí en los evangelios. Era una fe que sabía lo que de Jesús decía se cumplía. Le pidió, dilo nada más. Porque lo que él decía se cumplía. Lo que él como centurión romano decía, se cumplía. Y él dijo, lo que tú dices, se cumple. Creía en la fidelidad y en la verdad de la palabra de Jesús. Él sabía que una palabra dicha por Jesús se transformaría en hechos y que nadie ni nada lo podría impedir. ¿Cuántos creen que lo que Jesús ha dicho se va a transformar en hechos? Porque aquel soldado romano no tenía ni la menor duda. Sabía que si él decía la palabra aquí, se cumpliría allí. Y en el trayecto nada ni nadie lo iba a poder impedir. Si Jesús te lo ha dicho, lo que te ha dicho se va a transformar en un hecho. Y nada ni nadie lo va a poder impedir. ¿Cuántos creen eso? Porque esa fue la fe del romano. Fe en la autoridad de Jesús. Fe en que su palabra es fiel y lo que él dice se cumple. Era una fe que sabía quién era Jesús. Sabía que era el Señor y Rey del reino que es superior a todos los reinos. ¿Sí? Yo pertenezco a un imperio. Pero este imperio no puede hacer nada por mi criado. Pero al reino que tú perteneces, ese reino sí puede hacerlo por mi criado. Aquel hombre estaba entendiendo quién era Jesús. Estaba entendiendo que Jesús era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién es Jesús para ti? Porque dependiendo quién sea Jesús para ti, así será tu fe de grande. ¿Quién es Jesús para ti? Era una fe que creía en la autoridad de Jesús. Era una fe que sabía que lo que dice Jesús se cumple. Y era una fe que sabía quién era Jesús. Y esa fe, con esos fundamentos, fue la que trajo el milagro para su criado. Terminé. Yo quiero hacer hoy un llamamiento al altar. Para que pidamos hoy a Jesús que levante nuestra fe. O que la moldee para ser una fe verdadera. Porque quizá tu fe está moldeada por enseñanzas de Jesús que son mentiras. Una mentira muy extendida es, por ejemplo, que si crees en Jesús todo te va a ir bien. Y por eso, cuando las cosas te van mal, te enfadas con Jesús. Y dejas de servirle, o te enfadas con los hermanos, o dejas de congregarte, porque tu fe estaba moldeada por una mentira. Si crees en Jesús, Él está contigo, Él es tu ayudador, pero no tiene todo por qué irte bien. Que yo sepa, el apóstol Pablo murió porque le cortaron la cabeza. ¿Sí? ¿Fue así? Pues no le fue todo bien. Entonces yo quiero que tú pases al altar, uno, para que tu fe sea levantada, si es que tu fe está, como solemos decir nosotros, de bajón.
O que pases al altar para que tu fe comience a ser moldeada para ser una fe verdadera, viva y eficaz. O que pases al altar por si tú dices, no, mi fe ha sido dañada. O por mi propio pecado o por situaciones que he vivido. Y ahora me cuesta creer que es posible el milagro para mí. O quizás tú tienes que pasar al altar para pedirle fe porque no la tienes. Y no pasa nada. Vienes y le dices, Jesús, ayúdame a creer. Pastor, yo ya tengo fe. Pues ven con tu fe y pídele ayuda por tu necesidad. O ven con tu fe y pídele ayuda para la necesidad de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo debemos de estar en esta tarde en el altar. Porque si tienes fe, ven a pedirle, porque necesitamos milagros de Dios. Y si por alguna casualidad tu fe está necesitada, pues ven a pedirle que el autor y consumador, perfeccionador de la fe, la arregle. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos por delante un precioso futuro. Amén. Gloria a Dios.